¿Usted se graduó de la universidad? A long time ago. Hermanos, además de estos buenos anuncios que el Señor nos ha regalado hoy, porque yo oí muy tenue, cuando se presentó el que vamos a tener a Betel en el aire, Radio Betel. Yo quiero de corazón que nosotros hagamos una oración, dándole gracias a Dios. Esto fue algo que el Señor dijo hace muchos años y ahora es cuando vamos a arrancar. El Señor quiere que la palabra de Él corra, que dé fruto y que cada persona reciba esa palabra. Este es un medio, hay muchos medios y Dios quiere que nosotros seamos de los que proclamamos su verdad. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esto. Yo les pido un momentito porque no podemos ser desagradecidos. Padre, muchas gracias por cada bendición que tú nos das, porque eres tú el que lo diseñas en tu eternidad y el que nos permites disfrutarlo. Gracias, Padre, porque eres el Dios que ama cada vida, el Dios que quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de tu verdad, como tú dices en tu palabra. Gracias por los que ya estamos, los que ya entramos a tu reino. Queremos que esa palabra sea expresada, Señor, sea dicha, sea transmitida. Y queremos que cada persona que la escuche la reciba. Queremos, Señor, que tú te contentes, que para ti sea agradable el ver a tus hijos envueltos en la transmisión de tu palabra. Pero danos, Señor, el carácter cristiano para poder también representar, reflejar quién es Jesús, qué ha hecho en nuestras vidas y qué quiere hacer en la vida de cada persona que abre su corazón a Él. Esta mañana presentamos esto, Señor, que cada onda que toque las vidas, cada mensaje que llegue, cada alabanza que llegue, sea algo que traiga esperanza, traiga regeneración. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hay un anuncio más y es que ustedes están viendo que aquí en el parqueo ya se hizo algo muy precioso que el Señor nos mandó a hacer hace un tiempo. Son almacenes para que nosotros como iglesia depositemos allí alimentos, zapatos que nos regalan. Una hermana ha sido tocada a hacer eso durante años. Todo lo que pueda ayudar a personas en situaciones críticas. Como el Señor nos ha enseñado que estamos en un momento en el mundo donde, como Él profetizó, habría hambres, el Señor quiere que nosotros guardemos alimentos. Se han dado cursos aquí de cómo preservar alimentos y que cada uno tenga en su casa un pequeño huerto, los hidropónicos. Hubo una mañana para enseñar eso. Les suplicamos, hermanos, que no se descuide. Ese intento no es para que usted tenga la información, es para que la aplique. Y el Señor en su misericordia nos lo hace saber a tiempo para que todos nos cuidemos y hagamos conforme a la voluntad de Dios. Así que ya estamos cumpliendo con esa parte. Las otras cosas que el Señor nos ha dicho también queremos estar al día. Ya les iremos informando. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Yo les digo, les falta vida. Hay que darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él hace. Ahora nos vamos a la palabra de Dios y quiero que busquemos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y vamos a leer versículos 1 a 15. Estaremos hablando hoy de terrenos y corazones. Este es el tema que Dios quiere que nosotros toquemos hoy, analicemos a la luz de su palabra. Otra vez Mateo 13, 1 a 15. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Oramos pidiendo al Señor que nos enseñe su palabra. Señor, a ti clamamos en esta tarde, invocando una vez más tu nombre, confiando en ti y esperando en ti. Que de lo alto tú desates espíritu sobre nuestra vida, que abra nuestro entendimiento, que alumbre nuestro ser interior, y que esta tu palabra crezca y, como tú mismo dijiste, dé fruto en nuestra vida al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Dice, empezando el capítulo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer, que aquel día Jesús salió de su casa, se sentó junto al mar, y una multitudes querían escuchar su palabra. Dice que entra en la barca, se sienta y desde cierta distancia empezó a hablarles. Y empezó a hablarles, dice, versículo 3, muchas parábolas. Una de esas parábolas, la que está aquí, es la palabra del sembrador. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñar? El tema central era enseñarles qué es el reino de los cielos, de qué se trata, que el reino de los cielos es real, que el reino de los cielos no es una utopía, no es una idea humana, sino que el reino de los cielos viene de Dios, se acerca al hombre de forma especial a través de Jesucristo, y que Jesucristo abre ese telón para que todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos pueda entrar sabiendo qué significa, qué es lo que Dios ofrece y qué espera de nosotros, cómo podemos entrar a ese reino de los cielos. El Señor enseñó ese día esas parábolas. Y entonces dice que habló de esos terrenos y dijo que cada uno de esos terrenos son cuatro tipos de terrenos, representan el corazón humano. Más tarde vamos a ver lo que esto significa. Pero él habló de un terreno que está junto al camino, habló del terreno que es lleno de piedras, terreno pedregoso, habló del terreno que está lleno de espinos, terreno totalmente difícil de que algo se produzca ahí, y el terreno cuya tierra es buena y da fruto en abundancia. Cada uno de estos terrenos, 4, el Señor dice que representan el corazón de cada ser humano. Cada uno de los que estamos aquí hoy y de todo ser humano que ha estado en la tierra, está fuera de este lugar, está en otros lugares, todos, dice Jesús, que nuestros corazones tienen una similitud, pertenecen a uno de esos terrenos. Por lo tanto, debemos prestar atención a esto que Cristo está diciendo, porque hoy y cada día, Cristo no dijo esto solo para ese momento, sino que esta enseñanza tiene que ver con todo ser humano a través de la historia. Tú y yo tenemos un terreno y el terreno nuestro se parece a uno de esos. Por lo tanto, el Señor graficó la condición del ser humano a través de esta enseñanza. Lo que Él quería, como cada parábola, era tomar cosas de la vida real, conocidas por ellos,
para que a través de esa narración, de esa historia que era tomada del entorno, que era parte de la experiencia de sus oyentes, se pudiera aplicar a la situación o condición espiritual de cada persona. Eran pequeñas historias, pero todas tenían que ver, en su conclusión, con cuál es la aplicación espiritual que de ellas podemos tener. Ese día Cristo hizo varias enseñanzas y dice aquí que los discípulos y los seguidores del Señor, es decir, los que no eran apóstoles, ese día se asombraron de cuántas parábolas Cristo había hecho. Todas confluían en lo mismo, el reino de los cielos. Y cuando se quedaron solos, la multitud se fue y quedaron solos, ellos le preguntaron al Señor, ¿por qué tú les hablas en parábolas? ¿Qué es lo que ocurre? Y el Señor les respondió. Quiero que veamos las dos respuestas del Señor. La primera está en el versículo 11. Y el Señor dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es lo primero. Cuando mucha gente lee eso y se para en ese versículo, dice, pero entonces si a uno les es dado y a otro no, yo quizás no soy de ese grupo, pero no siguen leyendo. Porque hay una respuesta, una reacción nuestra del ser humano, de buscar en lo que estamos oyendo o lo que estamos leyendo de Dios, que viene de Dios, ¿dónde está el error? ¿Qué dice ahí que quizás no es verdad? O que Dios tiene una mala intención. Y recordemos que esto viene desde el Edén, cuando el enemigo planteó a Eva, en primer lugar, que Dios tenía malas intenciones y que lo que Dios quería era que ellos no alcanzaran la sabiduría que Dios tenía. Desde allí se introdujo la semilla de la desconfianza en Dios, de las intenciones de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que ha dicho y repite a través de la historia, mis planes son de bien y no de mal, para darles a cada uno un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Pero la esperanza de la cual Dios nos habla es la esperanza de que tendremos vida eterna, de que por medio de su amor el Señor nos regala esa vida. Pero para obtener esa vida, que no es por esfuerzo humano, sino a través de lo que Cristo hace, es necesario oír y creer, ver y entender. Y justamente el Señor sigue diciéndoles, yo quiero por favor que lo busque aquí en el versículo que voy a decir, versículo 24, versículo 13, dice, porque eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Lo voy a leer de nuevo. Ellos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor le está diciendo, segunda respuesta, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De esta manera se cumple en ellos lo que el profeta Isaías dijo. Y antes de entrar a lo que el profeta Isaías dijo, quiero que nos detengamos un poquito en eso que el Señor está diciendo. Está diciendo, hay una condición entre ustedes y ellos que hace una diferencia. La diferencia es que ustedes están oyendo y están entendiendo, pero ellos oyen y no entienden. Ustedes están viendo y están creyendo, pero ellos ven y no creen. La diferencia está dada no porque Dios tenga un grupo de personas a las que quiere salvar y a otras no, sino porque Dios conoce nuestro corazón y nuestras actitudes ante quién es Dios, su amor, su propuesta a nuestras vidas de que entremos a la salvación, entremos al reino de los cielos. Esa actitud que tú y yo tengamos por la condición de nuestros corazones, no es Dios que la establece,
somos nosotros. Somos nosotros que vamos a decir si aceptamos o no lo que Cristo nos ofrece. Somos nosotros los que vamos a decidir. Nuestra voluntad va a colocarse de un lado o de otro y va a decidir, quiero lo que Dios quiere para mi vida, le creo a Dios o no le creo o no quiero lo que Él tiene para mi vida. Es decir, la última decisión la tenemos nosotros. Y el Señor está diciendo, miren, escuchen mis hermanos, miren cómo funcionan los canales sensoriales de más alcance en el ser humano. Él está hablando de la visión y de la audición. Y está diciendo, viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Y como no oyen, no entienden. Y Cristo lo que está diciendo es lo siguiente, tal y como Dios nos creó, nos dio esos canales, está hablando de estos dos, hay más, está diciendo, las personas, lo sano es que una persona vea y pueda identificar lo que ve, pueda discriminar y decir esto es tal cosa, y entonces pueda hacer con esa imagen, si es visual, lo que se entiende que haga, dependiendo de lo que está viendo e identifique. Si usted ve un perro, pero lo identifica como un elefante, usted va a tener una reacción diferente. Si usted oye una música preciosa y oye una música mala, su respuesta anímica integral va a ser diferente. Entonces Dios está diciendo, a todos hermanos le he dado el que puedan ver y el que puedan escuchar. Depende de cómo funcione tu sistema, tú vas a tener diferentes respuestas. Pero escuche más, el Señor está diciendo, lo natural es que el que está viendo y está en acción continua pueda identificar la imagen. Y el que está oyendo pueda percibir y pueda entender. No están puestos ahí los canales que Dios nos ha dado para que sean disfuncionales. Pero qué cosa más increíble, Cristo está diciendo, esta multitud, este pueblo es disfuncional. Están viendo las obras de Dios y no identifican al creador de esas obras. Están oyendo la palabra de Dios y no entienden lo que Dios les está diciendo. Es eso lo que el Señor Jesús en ese momento está planteándoles. Y el Señor le dice, por eso ellos viendo no ven y oyendo no oyen. Pero esa condición, el Señor sigue adelante, es condición, dice Cristo, que tiene un origen, y porque tiene un origen y no se ha buscado la sanidad para esa causa mala, eso termina haciendo estragos en la vida de una persona. ¿Qué es lo que Cristo hace? Le dice a sus discípulos, escuchen, recuerden lo que Dios le dio al profeta Isaías, una profecía que anticipaba, que decía, que describía la condición espiritual del pueblo. Esa profecía, y esto solo hago el comentario para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios, cómo el Señor nos habla de una forma tan especial y nunca nos damos cuenta, o nos damos cuenta y lo olvidamos rápidamente, que esa manera de Dios hablarnos, anticipar, es para que nos demos cuenta de su veracidad, de que su palabra se cumple, de que no hay cosa que Dios haya dicho que no tenga cumplimiento. 700, se calculan los historiadores, 740 a 760 años más o menos. Esta profecía, estas palabras de Dios son dadas al profeta Isaías para que describiera esta palabra, la condición del corazón del pueblo de Israel. Ahora Cristo está en la tierra y Cristo está diciendo, escuchen la profecía. Veamos, mis hermanos, cómo puntualiza el Señor la disfuncionalidad de la capacidad espiritual, auditiva y visual del pueblo. Mire cómo lo dice. Al oír, oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, ahora viene el asunto, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible
y con dificultad ven, dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y yo los sane. Y en estas dos últimas frases la gente dice, pero claro, ¿cómo voy a entender si dice no sea que vean y se sanen? Vean y vean. Es que espérese, vamos a ver lo que Dios, el Señor está diciendo. Escuche lo que está diciendo. Empecemos por el versículo 14. Al oír veréis, oiréis y no entenderéis. Entender, oír y entender. Y viendo veréis y no percibiréis. No podrán discriminar lo que están oyendo. Y dice, la razón es porque este pueblo, el corazón de este pueblo, se ha vuelto insensible. Así que empecemos de atrás hacia adelante. Porque cuando el corazón de una persona se hace insensible a la palabra de Dios, a lo que oye o a lo que ve, en el corazón empieza una disfuncionalidad causada por lo que la persona está haciendo, las respuestas que está dando ante lo que oye y lo que ve. A ver si lo puedo decir, el Espíritu Santo me va a ayudar a decirlo. Si hoy, en este lugar, nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos conduce a lo que Dios dice que quiere que conozcamos. Si ante este oír o este leer su palabra, nuestro corazón no entiende o nuestro corazón no quiere entender, dice la palabra que el corazón empieza a engrosarse. Y está usando otro término médico. Está diciendo, este corazón empieza a llenarse de grasa y va a tener problemas, no va a funcionar bien. En algún momento va a sufrir. Va a terminar endureciéndose. De manera que el corazón que Dios hizo para que funcionara bien va a terminar sin capacidad de hacer su función. ¿Qué está diciendo el Señor? El hecho de que el pueblo hoy oiga y no entienda, vea y viendo no vea, quiere decir que su corazón llegó a un punto de endurecimiento. Y porque llegó a un punto de endurecimiento, ese corazón no permite que la persona, aunque oiga o siga oyendo, pueda algún día oír bien. Quiere decir eso, está el Señor diciendo con eso, que una persona que endurece su corazón no puede ser salva, no va a oír nunca su palabra. ¿Por qué Él seguía haciendo parábolas? ¿Por qué Él seguía enseñando? ¿Para qué? Siempre la oportunidad, siempre Dios quiere que sí, que seamos salvos. Y vuelve y nos habla, y vuelve y nos dice, y vuelve y nos enseña, y vuelve y nos toca. Pero si decidimos no hacer caso, esa persona no va a recibir la bendición que Dios tiene para su vida. Entonces, lo que el Señor está diciendo, este pueblo, le estoy hablando a este pueblo una y otra vez en parábolas, y sobre todo muchas parábolas acerca del reino de los cielos, porque quiero que este pueblo oiga, entienda, reciba, decida recibir lo que Dios quiere, a fin de que entre al reino de los cielos. El deseo de Dios es que todos nosotros vengamos al arrepentimiento, que nadie se pierda, pero nuestros corazones van a estar del lado de los que quieren o del lado de los que no quieren. ¿Qué hace la diferencia? Tu actitud y mi actitud. ¿Cómo oímos? ¿Cómo recibimos? Y ese vínculo que el Señor hace entre ver y oír, ver y no ver, oír y no entender, está directamente relacionado con nuestro corazón. Por lo tanto, ahora vamos a la parábola. Ahora vamos a ver lo que Cristo dice de la parábola. Y la parábola está hablando de esos 4 terrenos. Yo quiero que usted y yo vayamos a esa parábola. Ahí estamos, en el capítulo 13 de Mateo.
¿Y cómo Cristo puntualiza? Número 1, versículos 18 y 19. Por favor, pongamos atención, porque dije hace un rato que estas porciones que estamos leyendo van a ser como un espejo para nuestras vidas. Y ese espejo nos va a enseñar la condición de nuestro corazón. En el número 1, que es versículos 18 y 19, Cristo dice, el que oye, fíjense, el que oye. Cada una de las partes que Cristo va a hablar de los diferentes corazones empieza con estas tres palabras. El que oye. Todo ser humano expuesto a la exposición, al sonido de la palabra de Dios. El que oye. El que oye la parábola y no la entiende. En primer lugar, Cristo está diciendo, esa persona puede oír y no entender. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Cómo Cristo interpreta eso? Que al no entender, inmediatamente la acción de un extraño se avecina para arrebatar aquello que la persona escuchó. A ver, puedo decir algo que es un dato importante. El Señor dijo, el sembrador sale con buena semilla. Y dijo, la palabra de Dios es esa buena semilla. La palabra de Dios no es una siembra mala, no es una semilla genéticamente alterada, es una semilla enviada por Dios, creada por Dios con todo lo que necesita para que florezca, germine y florezca. Está diciendo, esa buena semilla es la palabra, pero dice también, es sembrada en el corazón. Y por eso el corazón, Cristo lo dice claramente, tenemos que entender que es el terreno donde se siembra la semilla. En este momento todos nosotros estamos oyendo la palabra de Dios y esa palabra está cayendo en el corazón. Es Cristo que dice que opera de esa forma. Ahora fíjese bien, dice, esa persona oye la palabra, no la entiende. El maligno viene y la siembra bien. ¿Cómo dice ahí? ¿Y qué es arrebatar? Una acción pasiva. Es una acción inmediata. No la entendió, la arrebata. ¿Cuántos de nosotros, antes de venir a Jesucristo y entregarle nuestras vidas, oímos la palabra de Dios y dijimos, pero es que yo no entiendo, yo leo la Biblia y yo no la entiendo? Imagínate, Génesis, Números, eso yo no lo entiendo. Apocalipsis, le tengo miedo. Bueno, todo el que se acerca a lo que Dios dice, todos nosotros, vamos a darnos cuenta que al empezar no siempre entendemos la palabra. ¿Y saben por qué? Porque dice Dios que la fe, que es lo que germina al escuchar continuamente la palabra y lo que nos va a permitir tomar una decisión por fe, esa fe no ocurre, no se alimenta, no va a crecer si tú y yo no seguimos oyendo la palabra. Atención con esto. No podemos tener un corazón que reciba la semilla y crezca un árbol de cedro inmediato. No, es necesario que sigamos oyendo, tengamos la paciencia para seguir oyendo a fin de que Dios traiga a nosotros el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Dice, este terreno oyó. Cristo dijo, sembró el sembrador junto al camino. En la parábola dice, y vinieron las aves de los cielos y se comieron la semilla. Cuando Cristo le interpreta, y eso es lo que estamos leyendo ahora, esas aves de los cielos que se llevaron la semilla, dice el Señor, es el maligno que viene y arrebata la semilla. Cayó, no se entendió. La persona dice, sí, yo vuelvo otro día, y nunca vuelve. O se acerca de manera incidental y esa semilla no va a echar fruto, no va a echar raíces. Y entonces dice el Señor, eso es lo que pasa. Esta persona que continúa con esa actitud, al oír y no entender, la fe nunca se acerca a su vida. La fe no puede crecer. El Señor sigue diciendo, versículos 20 y 21,
Hay otro terreno, el número 2. ¿Qué le pasa a ese terreno? Hermanos, por favor, atendamos a esto porque este es un espejo. Dice allí, versículos 22, 20 y 21, que esta persona es el terreno. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de, escuche, corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Atendamos esto. Está diciendo el Señor, el segundo terreno, cuando la semilla cae en ese terreno, esa persona recibe la palabra con gozo. La semilla es la palabra, vuelvo a repetir. La recibe con gozo. Dice, qué bueno, esto es lo que yo necesitaba, qué bien me ha hecho. Y dice, pero al estar ese corazón lleno de piedras, la raíz es corta y los nutrientes no llegan. Así que el corazón se va secando. No hay lugar para que esa semilla, sus raíces se profundicen y absorban los nutrientes necesarios para que dé el árbol y los frutos que le corresponden, sino que simplemente se quedó en el entusiasmo. Hermanos, el espejo nos está diciendo, la palabra nos está diciendo, que no se trata solo de decir, Dios me tocó y qué buena es su palabra y la estoy entendiendo, sino permanecer cerca de esa palabra para seguir alimentándonos. Porque el gozo que no es alimentado, el gozo no es una meta, es una consecuencia. A ver si lo digo bien. Usted tiene el gozo de Dios a consecuencia de que ha recibido la palabra de Dios. Si no recibe la palabra de Dios, ese gozo se va a apagar. No puede crecer, porque el Espíritu Santo no va a crear el fruto, el carácter que eso produce el gozo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen aflicciones. Y entonces tus amigos que te ven ahora con una sonrisa, te están mirando y hace una semana están sonriéndote, y antes el rostro no era tan sonriente, te dicen, ¿y a ti qué es lo que te pasa? ¿Te sacaste la lotería? No, mejor que la lotería. Ay, ¿qué fue? Es un tesoro. Yo no sabía que conocer a Dios es eso. ¿Cómo? A Dios. Ah, te metiste evangélico. Primer dardo que Cristo le llama persecución. Dice, cuando pasa el tiempo y llega la aflicción por causa de la palabra, todos nosotros tenemos que entender que cuando venimos a Jesucristo, Jesús, el nombre de Jesús, dijo él, será abominado por el mundo. Usted puede hablar de cualquier personaje, de Madonna, y la gente le hace un círculo. Son admirados los que Dios dice que no deben ser admirados. Pero Él, el eterno, el supremo, la luz, la vida, el gozo, la salvación, la esperanza, cuando es mencionado, menciónele a un grupo de amigos que te hayan acabado, que sepan que hace poco tú eres cristiano y van a dejarte, te van a hacer sentir mal. Pero como en esta fecha, muchacho, tú eres de los digitales. ¿Cómo es que tú, un tecnológico, estás pensando en eso? En ese libro tan viejo. No, hay más maestros. Entra a las redes para que tú veas cuántos maestros hay. Hermanos, dice el Señor, eso se llama persecución por la palabra. Así que la persona empieza a sentirse incómodo. No resiste las burlas. ¿Y qué es lo que dice el Señor que hace? Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y yo te estoy preguntando ahora en el nombre de Jesús, ¿quién te está haciendo tropezar en este momento? Porque indefectiblemente va a venir ese momento.
Y si tú dices que quieres ser el hijo de Dios, que esa palabra realmente está haciendo en tu vida lo que tiene que hacer, que a través de Cristo has recibido el gozo de su salvación, si no sigues alimentándote, si tus raíces no profundizan, si sigues con las piedras del corazón, no vas a poder permanecer, no vas a dar fruto de que eres un hijo de Dios. Entonces Cristo dice, este es un terreno real. Hay personas que tienen sus corazones llenos de piedras. Piedras, falta de perdón. La piedra, incomodidad ante lo que la vida me da. La piedra del mal genio, de las malas actitudes. Las piedras de dejar las ofensas abiertas y no buscar que Cristo las sane. Un corazón lleno de piedras, simple, el orgullo, la vanidad, la altivez, la autosuficiencia, todas esas son piedras y no permiten que la palabra crezca, que esa palabra traiga el fruto. Hermanos, esto es lo que Cristo está diciendo. Si eso se queda así, la palabra dentro de poco, con el ataque que viene, la persona cae. Tropiezo quiere decir algo que te hace caer, algo que te escandaliza. Y dejamos a Cristo de lado, porque Cristo, creer en Él, me trae problemas. Tercer terreno, tercer corazón. El versículo 22 dice, oye la palabra, pero las preocupaciones y las riquezas de este mundo la ahogan y queda sin fruto. Y el Señor nos habla de dos cosas. Este terreno vuelve a oír la palabra. Otra vez, todos la estamos oyendo, pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Dice aquí que dos cosas tienen este corazón. Este corazón está lleno de preocupaciones y tiene un interés impresionante en lo que Cristo llama el engaño de las riquezas. Una persona que solo piensa en tener más, buscar más. Una persona que nunca se sacia con lo que Dios le ha dado. Una persona que se agobia. No hay una persona que tenga este perfil en el día de hoy ni en el día de ayer que no sea una persona que termine con enfermedades psicosomáticas. No hay paz, no hay sueño, no se puede descansar. Y dice el Señor, cuando una persona tiene su corazón así, entretenido, ocupado y esclavizado por esas cosas, dice que estas cosas ahogan la semilla. Se asfixia, ¿sabe cómo Cristo simboliza este corazón? Dice, un corazón lleno de espinos. Hermanos, ¿quién se atreve a sentarse en una silla que usted sabe que está llena de espinos? Si usted es un masoquista, si usted tiene un trastorno, se va a sentar en una silla que tenga espinos. Imagínese un corazón que tiene espinos. Cristo dice, estas cosas son espinas que tiene el corazón. Donde quiera que se mueva, se va a ser herido. Las riquezas, dice el Señor, la búsqueda de ellas y las preocupaciones del mundo no te van a dar paz. Te van a quitar tu paz. Y esto es lo que Cristo está diciendo. Esa palabra, esa persona oyó la palabra, sabe que la palabra de Dios es real, pero no puede seguir porque estas cosas lo impiden. Tres terrenos, tres tipos de personas expuestas a la misma palabra y tres reacciones diferentes. ¿Cuál es la cuarta? El versículo 23, el Señor dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, escuche ahora y entiende. Lo voy a leer de nuevo. ¿Lo quieren ustedes leer conmigo? Escuche. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce fruto a 100, a 60 y a 40. ¿Cuántos de nosotros somos el primer corazón? Oímos,
no entendemos, nos fuimos. Y Cristo dice, no es que te fuiste, es que tu enemigo te arrebató la palabra. Para que no, dice, no te salves. Para que no entres al reino de los cielos. Para que no logres tener el perdón de tus pecados. Para que no conozcas al Dios que te ama. La semilla te fue arrebatada. ¿Cuántos tenemos el segundo tipo de corazón? Corazón entre piedras. Corazón que no se alimenta, que solo es entusiasmo. Y cuando llega la persecución no puede seguir adelante. Tercer corazón, ¿cuántos de nosotros lo tenemos? Un corazón lleno de espinos. Y ese corazón lleno de espinos nos impide, escuche bien, orar. Nos impide escudriñar la palabra. Nos impide detenernos a evaluarnos y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy a pasar el tiempo así, atropellado, atropellada, sin tiempo para lo que es importante. Voy a vivir mi vida de una forma tan descuidada que cuando llegue el momento en que tenga que salir de la tierra, no he tenido nada, no tengo nada, no puedo entrar al reino de Dios. ¿O es nuestro corazón como el corazón cuarto? Hemos oído, hemos entendido, permanecemos allí alimentándonos y vamos dejando entrada a Dios para que Él haga su buena obra en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que Dios dice, que establece el corazón sano y las funciones auditivas y visuales, espirituales, de manera sana, funcionan de manera sana. Respondemos de manera sana a lo que Dios nos llama. O tener el corazón endurecido, engrosado, sea piedra, sea espinos, o porque se llevaron la semilla que no nos permite crecer espiritualmente. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Váyase conmigo, por favor, al versículo clave. Voy a los versículos, a las frases finales. No vean, para que no vean con sus, voy a leer otra vez. De oído oiréis y no entenderéis, veréis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Ya sabemos lo que es eso, hermanos? Ay, pero se quedaron, casi la mayoría no entendió. Yo quiero que respondamos delante de Dios. ¿Entendemos lo que es un corazón engrosado? Y con los oídos ven pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, funciones naturales, y se conviertan y yo los sane. Así que empezamos de nuevo otra vez por el final. Cristo ofrece sanidad. Cristo ofrece que va a sanar nuestro corazón engrosado. Cristo va a limpiar todas nuestras vías para que ese corazón pueda palpitar, ese corazón pueda ser totalmente tocado por Él y responda como debe. Corazón que funciona bien, porque hemos dejado que Él nos sane. Pero no hay sanidad sin conversión. No hay sanidad sin conversión. Eso quiere decir, yo no voy a ir a Jesús, que es el sanador, si yo no me convierto. ¿Y qué es? ¿Cómo ocurre la conversión? La fe viene por el oír. Y el oír. El oír y recibir la palabra. Recibir la palabra y obedecerla. Obedecerla y aceptar mi condición. Dios me describe cómo yo estoy, cómo está mi corazón, no late. Mi corazón está lleno de infartos. Mi corazón está tan lleno de esa paralización que no me permite vivir, tener la vida que Dios quiere. Estamos hablando espiritualmente. ¿Qué dice el Señor? Él es el único que lo puede sanar. Pero si no identifico cómo está mi corazón, hermanos, podemos pasar la vida buscando cosas espirituales y no buscar al Dios que reaviva, que pone un espíritu nuevo en nosotros. Sin Cristo no puede haber esa operación.
Cristo es el que puede cambiar nuestra condición, incapacidad, inhabilitación, disfunción, todo lo malo que tenemos que no nos deja ser hombres y mujeres que entramos al reino, que somos parte del reino, a menos que nosotros no veamos qué hay en mi corazón. Cristo lo que hace con esta porción, con esta enseñanza, es revelarnos cómo está mi corazón. Dice, hay espinos, hay piedras. Te dejas arrebatar lo que yo te pongo, lo que te puede traer a la salvación. Y cuando nosotros identificamos nuestra condición, si la identificamos, dice la palabra de Dios que eso nos moverá al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es decirle, Señor, yo sé, hoy tengo que aceptar que te he dado la espalda. Hoy tengo que aceptar que he dejado que mi corazón se llene de basura. Hoy tengo que aceptar que no te he hecho caso. Hoy me doy cuenta que mis problemas interpersonales vienen porque mi corazón está lleno de amargura, de falta de perdón. Hoy me doy cuenta que estoy malgastando o he malgastado mi vida por no seguir tu invitación. Cuando hacemos eso y le decimos, Jesucristo, yo quiero que tú entres. Yo quiero que tú entres a mí para yo poder entrar al reino de los cielos. Yo quiero decirte que te necesito. Yo quiero decirte que sin ti no puedo seguir adelante. Y yo sé que no tengo vida eterna. Yo sé que tú me puedes llamar hoy y yo no ir a donde tú estás. Pero me das la oportunidad hoy de reconocerlo. Quiero que entres. Quiero que seas mi Salvador. Pero no me quiero quedar con que seas mi Salvador. Quiero que seas también mi Señor. Que gobiernes mi vida. Que yo deje mi voluntad a tus pies para que tú seas el que me digas, esto te conviene, esto no te conviene. Tienes que soltar esta costumbre. Mi espíritu te va a ayudar a hacerlo. Cuando hay esa realidad, le decimos al Señor que entre, el Señor va a entrar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Después de dejar entrar a Cristo, entonces hay comunión, empieza la comunión. Cuando él dice cenaré con él y él conmigo, está diciendo en este momento habrá comunión, te enseñaré quién soy. Tú no me conoces, yo te voy a enseñar quién soy. Y dice que para eso es necesario dejarlo entrar. Hermanos, dejar entrar a Cristo es recibir perdón. El arrepentimiento abre la puerta al perdón. Saberse perdonado por Dios es la experiencia más grata que tenemos. Es como que te quitaron 500,000 libras de encima. Y esas 500,000 libras o 1,000,000 de libras era pecado, era distorsión, era aflicción permanente, era vivir con ansiedad, era no tener confianza en Dios. Cristo nos quita el pecado. Todo nuestro pecado pasado se fue. Y ahora dice, y ahora va a vivir el Espíritu Santo en tu vida para que te enseñe cada día. Antes de que pase, te avise y no lo hagas. Te voy a dar el poder para que puedas vivir conforme a mi voluntad. Y esto que estoy mencionando se llama lista de cosas celestiales que el Señor las regala por gracia. ¿Tú alguna vez has herido a alguien? ¿Le has causado dolor a alguien? Aquí hay 2 personas que le han causado dolor a alguien. Hasta eso nos cuesta admitir. Sí, le hemos causado dolor a mucha gente. Pero cuando el Señor nos toca y vamos donde esa persona nos escucha, esa persona nos dice, yo te perdono, es más, yo te perdoné hace tiempo. O te dice, yo nunca me di cuenta que tú hiciste eso. Te está liberando. Pero ¿saben lo que el Señor dice? Que cuando tú y yo venimos a Él, todo nuestro pecado en la cruz fue colgado con Él.
Y Él se llevó nuestros pecados. Y escuche lo más bello, dice, y nunca más me acordaré de ellos. Eso se llama recibir el perdón. Cuando recibimos el perdón, dice, aquí dice, porque dice el Señor, para que ellos no sean sanados. Lo único que importa para que tú y yo no seamos sanados, que el corazón se quede engrosado, es que nosotros no vayamos a Cristo. Pero todo el que fue y fue de corazón, el Señor empieza limpieza, libertad, sanidad. Y a eso Cristo le llama transformación. Porque ese pueblo no podía, recibiendo continuamente la palabra de Dios y oyendo a Cristo y viendo a Cristo haciendo cosas, milagros, que eran milagros simplemente que estaban ocurriendo porque la profecía de Dios había dicho que vendría. Y aún viendo no veían, y aún oyendo no oían. ¿Por qué? Porque decidieron no ver, decidieron quedarse ciegos y decidieron quedarse sordos. El domingo que viene, si Dios lo permite, vamos a ver la segunda parte de esto. Porque es necesario que tú y yo entendamos que la ceguera espiritual simplemente nos impide la entrada al reino de los cielos. Y la sordera es un bloqueo que se produce en nuestro canal auditivo espiritual y nos impide recibir la palabra de Dios como verdadera, como buena para nuestras vidas. Y se arma un ruido en nuestro interior, en nuestros oídos espirituales. Y empezamos a tener montones de ideas, de cosas que, pero no puedo hacerlo por esto, pero quizás eso es falso, quizás otra religión. Hermanos, si Cristo no vino a nada de religión, Cristo vino a establecer el perdón de los pecados para que tengamos una relación eterna con Dios. Y esto Cristo quiere que tú y yo lo tengamos hoy. Y que nos evaluemos. ¿Está mi corazón engrosado? ¿O mi corazón está latiendo como debe? ¿Sabe cómo tú lo sabes? Facilito. ¿Somos obedientes a Dios? Ese es el diagnóstico. ¿Somos obedientes? Anhelamos serlo, aunque a veces caemos. Entonces el corazón está trabajando hacia una buena operación. Pero si la palabra de Dios viene a nosotros y no hacemos caso, y no sabemos el versículo, pero lo obviamos la ejecución. Cristo decía, si ustedes me aman, solo tienen que demostrarlo amándome. Amándome quiere decir, hagan mis mandamientos. Aló. Y dice el Señor, y mis mandamientos no son gravosos. ¿Sabe por qué es el mandamiento? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Obedecer eso se llama permitir a Cristo que limpie, sane nuestros corazones. ¿Qué nos impide revisar cómo estamos hoy? Pero voy a hacer una invitación. ¿Qué nos impide decirle a Cristo, ven y entra de verdad? Escuche, el peligro nuestro es ser como el pueblo de Israel. Oían, veían. Y decían después, eso no es así. Yo no lo entiendo de esa manera. Postergar eso enferma el corazón, enceguece los ojos, ensordece los oídos. ¿Qué quiere Dios hoy? Que los que decimos ser cristianos, miremos si nuestro corazón no es el corazón tipo espinos. Afán. Porque si es así, tu corazón está engrosado. Eso no te permite dejar que la palabra de Dios entre y cambie tu vida. Y puedes tener 25 años, 30 años siendo cristiano y vas a seguir siendo el mismo cristiano
carnal, mundano. Tu vida no ha sido enriquecida. Pero yo voy a la iglesia. Pero yo no me pierdo una reunión. Hermanos, en el cielo no te van a contar cuántas reuniones fuiste, sino qué oíste y qué aplicaste. ¿Qué permitimos que Dios hiciera? Eso es lo que cuenta para Dios. Por lo tanto, hoy yo estoy haciendo una invitación a los que somos cristianos y a los que aún no conocen al Señor, si hay alguien aquí que no conoce al Señor. A los que somos cristianos, que nosotros miremos nuestro corazón. Hoy, hermanos, hoy, el llamamiento de Dios es: revisa tu corazón. Y si hay piedras o espinos, sácalos. Si el orgullo te aplasta, si la vanidad entontece tu vida, si lo que comes es basura, es hora de decirle al Señor: limpia mi corazón. Yo he creído en ti, yo sé quién eres, yo quiero amarte de corazón, limpia mi corazón. Pero si tú no tienes al Señor, tu corazón está lleno de cualquiera de esas cosas. Y es tiempo, hermanos, de hacerle caso. Mientras más días pasan y más veo las noticias y de más cosas el Señor me permite que me entere, más convencida estoy de que si tú y yo no hacemos decisiones reales en este tiempo, llegará el momento en que no las podremos hacer aunque querramos. Porque el corazón estará tan endurecido que no nos permitirá tomar una decisión en favor de Cristo para bien eterno de nuestras vidas. Este es el momento. No perdamos la oportunidad de decirle al Señor Jesús: yo quiero que tú me hagas una persona evidente y una persona que escuche, no solo oiga, escuche lo que tú dices y dame un corazón que quiera hacer tu voluntad. Cristianos, los que decimos que somos cristianos esta mañana, en el nombre de Jesús, me veo forzada a decirte: ¿quieres abrir tu corazón de verdad a Cristo? Empecemos a quitar los pestillos internos de nuestro corazón. Vamos a desalojar el orgullo, la vanidad, el encantamiento del mundo, las ofertas del mundo. Quita tus ojos de este mundo se está acabando. Es al reino de los cielos y su justicia que tú y yo tenemos que ver. Es decidirnos por Jesucristo y ser hoy y mañana hijos que reflejen a Cristo para que otros sin esperanza, sin salvación, personas que están sucumbiendo, puedan llegar al conocimiento de la verdad. La semana pasada me enteré de algo terrible. Conocí a una persona que me llamaron para decir que la habían encontrado muerta. Me impactó. Y la única pregunta que vino a mí en ese momento fue: ¿habría estado lista para salir de este mundo? ¿Habrá conocido a Cristo hace muchos años que yo no la veía? Y yo te digo lo mismo a ti y a mí. ¿Estamos listos para salir? ¿Estamos listos para que el Señor nos diga: ya llegó tu hora, ven conmigo? ¿O llegó tu hora pero no estás listo todavía? Vamos a orar. Yo quiero hacer una oración y luego voy a hacer otra invitación. Padre Celestial, tú nos das tu palabra para que nosotros nos veamos y hagamos nosotros mismos el diagnóstico de cómo está nuestro corazón. Tú sabes, Señor, en el mundo que nos ha tocado vivir, un mundo que implanta en nosotros afanes, preocupaciones, angustias, temores, un mundo que nos hace codiciosos, que activa en nosotros la codicia, que nos hace descontentos, un mundo que no nos hace ver la verdad, que pone un telón delante de nuestros ojos. En este momento queremos, Señor, pedirte, yo quiero suplicarte que cada uno de nosotros se vea en tu espejo. Que sepamos que el tiempo se va y que es necesario buscar la salvación genuinamente. Oro, Señor, para que tú nos enseñes a tomar decisiones conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Oro, Señor, para que no tengamos disfraces de cristianos, sino realmente seamos tus hijos.
Que nuestros ojos no se enceguezcan, Señor. Padre, que nosotros podamos escuchar tu palabra y recibirla, asimilarla y practicarla. Enséñanos a buscarte de esa forma. Y quiero, Señor, suplicarte que toques los corazones de aquellos que no te conocen para que puedan entrar a tu reino. Hoy oro, Señor, si hay personas aquí que no te conocen aún, que saben que no tienen la salvación, que tú a todos nos toques. Y a los que no te conocen, oh Señor, extiende tu mano para ellos. Quiero pedirte, si eres una persona que no conoce a Cristo, que le digas al Señor: ven a mí, yo te necesito. Deja que Dios te toque. Él está hablándonos. Deja que Él te toque. Porque el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. Danos hoy esta convicción, Señor. Este es un asunto serio, pero al mismo tiempo tenemos tu salvación, tu sonrisa, que nos dice: ven, hijo mío, ven, hija mía, entra al gozo de tu Señor. Hoy oramos para que ese gozo se haga real, tanto en aquellos que te conocemos como en aquellos que no te conocen. Y pedimos esto en el nombre de Jesús, quien murió por nosotros y tiene el poder de darnos vida. Amén, amén. Si alguna persona quiere reconciliarse con el Señor, cristiano, reconciliarse, puede ponerse de pie. Vamos a orar al final, después que los otros se vayan. Y si alguien no conoce al Señor, le pido que se quede. Hoy es día de salvación. Hoy es día de gracia extendida. Nunca lo que hacemos conforme a Dios es desperdicio, sino ganancia. Que el Señor nos bendiga grandemente. Si hay alguien, puede quedarse, vuelvo a decirlo.